Bueno, muy buenas tardes, son las 5 horas españolas, taurino como siempre puntuales. Vamos a comenzar una nueva charla magistral de este ciclo de terapia biológica que venimos organizando hace ya más de 2 años. Y bueno, pues hoy, jueves 20 de octubre de 2023, tenemos un tema que yo creo que va a ser apasionante, que va a despertar luego un debate muy interesante y, y contamos con la doctora Isabel Guillén Vicente de la Clínica Centro para impartir la charla magistral número 17 ya. Nos va a hablar de un tema como es el implante de condrocitos autólogos para las lesiones condrales, la diferencia que ella siempre habla en sus charlas entre reparar y regenerar. Pero antes yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Isabel, buenas tardes. Ponte el micro cuando puedas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, me alegro saludarte. Pues te estaba presentando ahora mismo y decía que primero quiero hacer un pequeño paréntesis para destacar la figura, como no, de tu padre, don Pedro Guillén, maestro de maestros y visionario de la traumatología deportiva en España desde los años 80. Y bueno, pues Pedro Guillén todo el mundo lo conocemos, no podemos decir nada nuevo. Fue un visionario con la traumatología del deporte. Cuando nadie empezaba a hacer esto, pues él empezó muy pronto. Fue un visionario con la artroscopia, uno de los ítem donde Pedro será recordado para toda la historia. Yo creo que fue el primer traumatólogo en España, no sé si me equivoco, que hizo una artroscopia y que además desarrolló muchos dispositivos. Yo no sé si llegó a hacer el copyright finalmente o no. Isabel, yo lo he visto a él usándolo en su clínica, pero el device, el wireless, ¿lo llegó a patentar? La Sí, cámara cable. Yo os he bueno, visto. él sí que, él no hizo la primera artroscopia en España, la primera artroscopia en España la hizo un reumatólogo catalán. Ah, bueno. Y él fue la segunda, como dice él siempre. Dice, yo fui la segunda, la primera no. Qué bueno. Pero sí, luego nosotros tenemos aquí en la clínica el Wireless Arthroscopy Device, que es el WAT, que es un artroscopio sin cables y eso sí está patentado en todo el mundo por nosotros, sí. Vale, pues sin duda eso es un gran invento. Y luego otra de los, por lo que destaca Pedro, fue pues con los condrocitos, los famosos condrocitos del cartílago. Siempre ha estado con ese tejido obsesionado y ha desarrollado una línea no solo de tratamiento, sino de investigación muy importante en su famosa clínica Centro, que puede ser el centro de traumatología deportiva más importante en todo nuestro país. Y además deja un legado en sus familiares, como es el caso de Isabel. Son 3 hermanas, 2 de ellas son traumatólogas y la otra es gerente, ¿no, Isabel? ¿Tu otra hermana? Sí, es la directora general de la clínica. La lista de la La lista, familia. sin duda, sin duda. Así que, bueno, Isabel, decía que es para nosotros un honor tenerte con nosotros. Yo sé que tú has estado escuchando un poquito algunas charlas de otros meses que hemos tenido. Queríamos invitarte hace mucho tiempo, pero estás muy ocupada, siempre muy ocupada. De hecho, creo que acabas de quitarte los guantes de quirófano, ¿no? Bueno, es que tenía una retirada de clavo de fémur y ya sabéis que esas cosas nunca se sabe cuándo se acaban. Es verdad. Y se ha complicado un poco y estaba un poco agobiada diciendo que no llegaba, pero mira, llega bien. Hay una norma que dice que el que lo pone lo quita, ¿verdad? Exacto, exacto. Pues este no lo puse yo, pero sí que lo he quitado, sí. Bueno, Isabel, nos vimos hace poco en Sitges, en el Congreso Internacional de ICRS, y bueno, pues tú, como siempre, tan increíble, dando unos temas que nos fascinó, y te asalté un poco más para decirte, oye, Isabel, queremos este tema, que nos cuentes un poquito, pues a todos los asistentes. Aquí estamos de todo tipo, hay médicos traumatólogos, médicos del deporte, rehabilitadores, pero todos estamos ilusionados con la ortobiología, la medicina regenerativa, las terapias regenerativas. Y qué mejor que una frase tuya que siempre dices que hay que diferenciar muy bien entre lo que es reparación y regeneración, ¿no? Y entonces pues, quiero darte las gracias por esta charla que vas a dar. Vamos a hacer una charla de 25 minutos, si te parece, y luego ya pues hacemos una discusión. Desde aquí animo al resto de asistentes que aquella duda que tengan, pues la pueden apuntar en el chat, en ruegos y preguntas. También os diré desde ya que tenemos preparada la siguiente charla magistral, la número 18, a cargo de otra Isabel. En este caso no es de Madrid, sino de Bilbao. Muy conocida, Isabel Andía, investigadora del Instituto de Biocruces. Fue de las pioneras, junto con Eduardo Nitúa y Miquel Sánchez, en los primeros trabajos de investigación. Creo que tiene el primer trabajo del PRP, junto con Miquel y Eduardo, lo tiene Isabel. Y es una gran persona que va a hablarnos sobre la evolución de las terapias biológicas tras más de 20 años para el mes de noviembre. Y para diciembre tenemos ya otro de monocitos preparados. Y por último, aquellos que se quieran inscribir en el grupo Gresby, este es el correo electrónico de la Secretaría. Bueno, pues sin más, voy a dar paso a presentar a la ponente de hoy, Isabel Guillén Vicente, de la Clínica Centro, que nos va a hablar
sobre el implante de condrocitos autólogos para las lesiones condrales. Isabel, muchas gracias cuando quieras. Bueno, primero darte gracias, Pedro, por invitarme a SETRADI, a GRESBI, a este grupo de terapias biológicas que, bueno, yo creo, lo que sí está claro es que este es el futuro, ¿no? Lo que no podemos es seguir poniendo tantas prótesis y tantas cosas, ¿no? Y vamos por terapias biológicas para intentar, sobre todo, pues eso, regenerar y no reparar, que es lo que solemos hacer habitualmente todos. Pues bueno, entonces voy a ¿Va a compartir compartir? la pantalla. Yo dejo de compartir. Vale, Ya, te toca a ti. compartir pantalla. Y aquí estamos. Adelante. Aumenta. ¿Me veis bien? ¿Todo bien? Espérate, aumenta. Ahora, perfecto, Isabel, adelante. ¿Sí? Vale. Sí, sí. Esto lo voy a poner un poco más para allá, que si no, eso es. Bueno, pues nada, pues bueno, el tema del que voy a hablaros es el implante condrocitos autólogo para las lesiones condrales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre reparar y regenerar? Pues bueno, las lesiones ya no las sabemos todos, estas son las lesiones que encontramos en la rótula, en la tróclea femoral, ya sea en la rodilla o en el tobillo. Tengo que decir que nosotros en esta terapia celular llevamos haciendo mucho tiempo, pero llevamos ya hechas también 3 caderas y una muñeca. Entonces, bueno, pues vamos ampliando, ¿no? Y es que realmente lo que queremos es restablecer tanto la función como la estructura. Si no conseguimos restablecer la estructura, no vamos a conseguir restablecer la función. Y para ello, pues tenemos que pensar que esto no es una medicina regenerativa. Ni colocar una prótesis externa, ni colocar prótesis metálicas que hacemos habitualmente. Esto sí que no es una medicina regenerativa y lo que queremos es regenerar. Si queremos regenerar, tenemos que pensar en un concepto muy sencillo. Es una disciplina biomédica que trata de sustituir o regenerar las células humanas, tejidos y órganos. Y la idea siempre es restablecer que tengamos una función normal y eso es lo que habitualmente no conseguimos. Esto sí que es medicina regenerativa. Esto sí que nos gustaría a todos, ¿no? Cortarnos la cola de la salamandra y que se nos curara y se nos regenerara tal cual, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que estamos intentando y para eso lo primero que tenemos que saber es en qué consiste nuestro tejido, qué queremos regenerar. Porque esto hay una cosa que normalmente os cuento y es, no creéis que los investigadores básicos vienen a los traumatólogos porque nosotros seamos súper importantes. Yo creo que es mucho más importante regenerar un corazón o un riñón porque de eso te mueres. Al final nosotros, bueno, pues regenerar una articulación es muy interesante, pero si no la regeneramos, pues colocamos una prótesis, pero no nos vamos a morir de esto. Entonces, ¿por qué los investigadores tienen tanto interés en el cartílago? Porque en realidad es un tejido muy básico. Tiene una sola célula de condrocito y una matriz extracelular. ¿Cuántas células tiene un riñón? ¿Cuántas células tiene un corazón? Ahí tendríamos que regenerar muchísimos tipos de células, con lo cual es un tejido muy complicado. Pero es que encima el condrocito, o sea, el cartílago no tiene ni vasos ni nervios. Y tenemos esta matriz extracelular. Entonces, si nosotros sabemos que la célula produce el tejido y el tejido produce el órgano, pues eso es lo que queremos hacer. Por ejemplo, lo primero es saber cuándo es la indicación. Las lesiones de cartílago son muchas. Y tenemos desde un grado 1 hasta un grado 4 con una desalineación, etcétera, que necesitamos una prótesis. ¿Y cuál es la indicación de esta terapia? Porque esta terapia está indicada para una lesión condral, no para todas. Y está indicada para este caso. Os lo pongo aquí porque es un caso muy representativo. Son lesiones grado 4 de rodilla, tobillo, ya os digo que cadera y muñeca, pero no es lo habitual, en personas entre 18 y 55 años y que tienen una buena alineación y un buen estado articular. Este es el caso típico. Fijaos qué boquete teníamos aquí en el cóndilo femoral externo de un chico joven. Y una cosa que siempre me preguntáis es que si esto está al alcance de todos, es que esto lo hacéis vosotros en Clínica Centro y esto no lo hace nadie más y tal. Pues no. Yo creo que sí, tenemos que pensar, ¿está al alcance de todos? Sí, de los médicos y de los pacientes, y os lo voy a explicar. ¿Al alcance de todos los médicos? Sí, pero tenemos que tener una formación específica. Como, bueno, si queremos colocar una prótesis también tenemos una formación específica. Tenemos que hacer unos trámites hospitalarios porque el cartílago, las células están consideradas un medicamento, entonces tenemos que darlos de alta en nuestra farmacia hospitalaria. Tenemos que tener un acceso a una sala de cultivos celulares que no tiene por qué ser nuestra, la podemos comprar fuera. Nosotros hemos estado muchos años comprando el ACI y el MACI fuera de España, o sea, Alemania, Suecia, Estados Unidos, con lo cual no te hace falta tener ni la sala de cultivos celulares ni siquiera en España, ¿no? Y luego, pues tenemos que informar a nuestros pacientes. Creo que tenemos la obligación como médicos de si tenemos un paciente con estas lesiones,
informarle que esta técnica existe y que funciona. Con lo cual, sí que estamos al alcance de todos los médicos. Y ahora diríamos, alcance de todos los pacientes, pues también dicen, es que esto es muy caro, esto es muy no sé qué. Pues bueno, pues desde el punto de vista económico os tengo que decir que de los implantes de cartílago que hacemos en la clínica centro, solo el 46% son privados. Es decir, se los han pagado ellos. El resto, el 25% ha sido por la Seguridad Social. En Valencia lo colocan en la Seguridad Social, hay que darlo de alta. El 21% ISFAS y el 8% mutuas laborales. Es decir, que más de, o sea, el 54% de nuestros pacientes no han tenido que pagar más por este tipo de tratamientos. Y luego, pues bueno, con lo cual sí que está al alcance de todos los pacientes también. Así que tenemos que nosotros estar atentos y ver qué paciente es subsidiario de hacer esta técnica. Esta es otra lesión. Vemos la lesión y vemos cómo queda. Bueno, pues ¿en qué consiste la técnica? Pues la técnica consiste a día de hoy en dos cirugías. Una cirugía en la que tenemos que tomar la biopsia de un cartílago sano. Perdón. Ay, lo siento. Coger en una artroscopia una biopsia de cartílago sano. En la rodilla lo tomamos de esta zona, de la zona más intercondilia, de la zona medial, perdón, del cóndilo femoral interno. Pero del tobillo lo cogeríamos del cuello del astrágalo o de la cadera también del cuello del fémur. Esa muestra la mandamos a procesar a nuestra sala de cultivos. Esa muestra, que es una biopsia, ellos lo dividen en células y matrices extracelulares. Y esas células son las que procesamos. Nos las dividen y luego ya en la segunda cirugía lo colocaríamos en la membrana, como os voy a enseñar. Esta es la imagen que os digo. Aquí tenemos las células del cóndilo femoral interno, aquí estarían en el fémur, y aquí sería en el tobillo. Lo mandamos al laboratorio. Ellos lo que hacen lo primero es la tripsinización de la muestra para sacar las células, y aquí os he enseñado pues, dos cultivos celulares nuestros de nuestra sala de cultivos. Veis cómo estas células se van dividiendo, pero se van dividiendo no en una expansión, sino en una proliferación. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque a veces los investigadores básicos tienen dos opciones, y es que hacer la célula más grande o dividir la célula en dos. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es dividir las células. De 2 células conseguimos 4, de 4, 8, etc. Pero no hacemos una expansión celular, es decir, no hacemos que la célula sea más grande. Esto lo hacen las plantas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la raíz de las plantas no consiguen agua y ya se van expandiendo, pero no se dividen, se van agrandando. Pues nosotros lo que estamos haciendo es una proliferación. Llevamos más de 700 casos y en distintos tipos de técnicas. La primera fue el ACI, desde el año 96. Tenemos 152 casos, la verdad es que los resultados eran muy buenos, pero sí que es verdad que era muy difícil la técnica. Teníamos que poner el parche de periósteo, etcétera, era muy difícil. En la segunda generación era el MACI. El MACI era muy fácil porque viene en una membrana, con lo cual tú ya lo pones como un parche de bicicleta, ¿no? Lo suturas al tejido, era una técnica muy fácil. Pero ¿cuál era el problema del MACI? Que el MACI a ti te viene en la membrana de 4x4 sembrada. Y tú cortas la membrana del tamaño de la lesión y eso es lo que colocas. Es lo que os he puesto aquí. El ACI venía en líquido. El ACI venía en líquido. El MACI viene en la membrana, pero claro, al tener una membrana grande y tú cortarla, realmente la densidad de células que colocábamos era mucho menor. Entonces estábamos poniendo, si aquí estamos poniendo 5 millones por centímetro cuadrado, aquí estamos poniendo como mucho 1. Entre 800 y 1 es la densidad de las células en el MACI. Entonces luego hacíamos biopsias y veíamos que no había tanta concentración celular. Entonces al final, pues de esto a esto, pues dijimos, queremos las dos cosas. Queremos esta concentración celular, pero con esta membrana que nos va a dar mucha más facilidad. Y por eso tenemos el Instant Centrocell, que es este de aquí. Con esta técnica ya llevamos 422 casos y con unos resultados bastante buenos. La técnica quirúrgica, que es la que os voy a enseñar ahora. Voy a quitarle la voz para que no nos moleste. Bueno, este es un paciente que le hicimos esta primera cirugía, con la que tomamos la biopsia siempre por artroscopia. En esta biopsia ya valoramos la lesión y este era un chico joven de 15 años que había tenido una osteoconditis disecante y que le habían fijado el fragmento con este tornillo. Aquí voy a parar un momento el injerto. Y fijaros qué daño había hecho ese tornillo en la tibia. Claro, puedes decir, es que el tornillo lo pusieron mal. No, el problema es que cuando tú recolocas un fragmento en su sitio,
ese fragmento puede prender o no, pero si no prende, se reabsorbe. Y si se reabsorbe, el tornillo va a protruir y va a producir esto. Entonces, mi recomendación es que no se fijen nunca los fragmentos con tornillos metálicos, que se fijen con tornillos bioreabsorbibles, que en un momento dado se reabsorbe el fragmento y se reabsorbe el tornillo y por lo menos no has hecho un mal mayor, porque fijaros aquí el mar, que estábamos haciendo también una lesión en el platillo tibial, ¿no? Evidentemente quitamos el tornillo en la primera cirugía porque nos dolía el alma y tomamos la biopsia de cartílago. En una segunda cirugía, en este caso ya fue por cirugía abierta, lo que hicimos es, mirad, esta es la cicatriz previa del implante, de cuando se lo reimplantaron el fragmento. Y bueno, pues en esta cirugía, veis, aquí estamos haciendo la cirugía por cirugía abierta y vais a ver ahora, os he mostrado esta técnica porque como aunque también la hacemos por cirugía artroscópica, como os enseñaré luego, creo que esta es muy buena para ver. Mira, esta es la zona de la biopsia de la primera cirugía, ¿veis? Aquí es donde tomábamos la biopsia. Bueno, pues esta es la lesión que tenía, veis el fragmento que estaba ahí mal adherido y lo primero que hacemos es, bueno, pues desbridar la zona mala y hacer que los bordes sean buenos. Medimos el fragmento, aquí le estamos haciendo toda la cureta, lo limpiamos, tomamos el molde de la lesión, hemos dejado este borde aquí porque nos viene muy bien para la sutura y esta zona ya no es una zona de carga. Aquí estamos tomando el molde con un guante y esta es la membrana. La membrana es la misma que la del AMI, que tiene una zona lisa y una zona rugosa. En la zona rugosa es donde vamos a colocar nuestra lesión, fijaros la lesión que teníamos, y ahí vamos a cortarla. Cortamos la membrana del tamaño de la lesión. Esta membrana está sin células aún, ¿de acuerdo? La cortamos y estas son las células. Vienen a ser unos 20-30 millones también. Y lo que hago es sembrarlas, ¿veis? En la membrana, las voy colocando. Estas son las células con un medio de cultivo. Una vez que he sembrado las células, tenemos que esperar 12 minutos para que esas células se embeban en la membrana y nosotros ya poder reimplantarlas. Y después de aquí la colocamos en la membrana, en la lesión, perdón, y la vamos suturando. En este caso hemos usado un hilo de 5 ceros y si puede ser oscuro, porque así nos facilita la visibilidad del mismo, ¿vale? También a veces usamos unos puntos transóseos que hemos diseñado también aquí en la casa. Bueno, en este caso pues hicimos toda la sutura. Y finalmente, mirad, esto sí que lo hago siempre. Una vez que ya tengo toda la membrana suturada, muevo la rodilla. Y una vez que me he movido la rodilla, vuelvo a mirar a ver cómo está la membrana. Y quiero ver que esa membrana no se me ha movido. Es decir, que si yo una vez que he suturado la membrana muevo en ese momento y no se me mueve la membrana, significa que eso está fijo y que al paciente lo puedo poner a mover desde ya. Porque estas técnicas sí que es verdad que pueden producir rigideces. Es la causa más frecuente. Este es un caso que fue por artroscopia. Veis que tengo aquí perdón, voy a cerrar esto. Que tengo aquí la membrana y aquí estamos con este sistema de puntos transóseos introduciendo la membrana dentro. Ahora vais a ver la imagen de la artroscopia con este portal es un mini open, ¿no? Asistido por artroscopia, ¿veis? Y aquí lo estamos colocando dentro, ¿lo veis? Y esto es un punto y va a quedar el punto colocado en el sitio. Es como si fuera, esta es una sutura que lo que hacemos es como si fuera una grapa de Vicryl, ¿no? Bueno, entonces como esto es un medicamento, pues tenemos que hacer un prospecto. El prospecto de nuestra lesión es una matriz de colágeno bicapa, tiene una población celular viable, es decir, hay unas 40 o 50 células por campo, tiene una estirpe de mesenquimal y con una expresión ocasional de marcadores epiteliales, es una población poco diferenciada y tiene la ausencia de la proteína S100, de la expresión de la proteína S100. Eso significa que no tenemos atipias, no tiene mitosis atípicas, no tiene expresión de P53, es decir, no es nada tumoral. Y esto último es que tiene una capacidad proliferativa, es decir, que las células que nosotros colocamos, una vez colocadas, el 10 o el 15% de nuestras células se vuelven a dividir. Bueno, pues aquí voy a enseñaros un poquito la casuística que tenemos. Esta es la última publicación de una revisión a 8 años, de 124 casos de rodilla, con una edad media de 35 años y con más hombres, bueno, 58% hombres y 41% mujeres. En cuanto al deporte, pues el deporte no profesional lo realizaban un 70%
y profesionales eran solo un 12% y solamente había un 17% que no realizaban deporte. Y en cuanto a los antecedentes quirúrgicos, fijaros que el 84% de nuestros pacientes, es decir, el 67% de nuestros pacientes estaban operados previamente de la lesión de cartílago y esa cirugía había fallado. Con lo cual puede ser considerada una cirugía de rescate. Como veis, pues microfracturas, extirpaciones, limpiezas, mosaico, PRP, células madre, etc. Casi todos tenían una lesión grado 4 y la lesión más frecuente era en el cóndilo femoral interno, aunque también teníamos en rótula y cóndilo femoral externo. Habitualmente tienen una sola lesión y ese tamaño suele ser entre una media de 415, pero también tenemos, como veis, cirugías, o sea, pacientes con 3 lesiones. Como complicaciones, al año tuvimos 4. A los 4 años hemos encontrado pues, unas 11, ¿no? Con hipertrofia, etc. Y a 8 años tenemos 9 casos con alguna complicación. Aquí estamos. El derrame, la verdad es que no ha sido significativo. Y el derrame no ha sido significativo y el edema óseo, esto sí que es muy interesante, nosotros estamos teniendo menos edema óseo que los pacientes que tienen MACI, de lo publicado con MACI. Creemos que al aumentar el número de células conseguimos una matriz extracelular más densa y eso hace que transmitas menos cargas al hueso y haya menos edema óseo. Pero es verdad que ese edema no está relacionado con una mayor o menor sintomatología. En cuanto a la escala analógica visual, vemos cómo se comporta y cómo se mantiene a lo largo de los años, incluso mejorando un poco a los 4 y a los 8 años. Y en cuanto al IKDC, pues veis también que va aumentando, va mejorando con los años y se mantiene a lo largo de los años. Tenemos una diferencia estadísticamente significativa, pasando, pues como veis, de a 81 puntos a los 8 años, es decir, que vamos aumentando el buen resultado. ¿Esto es qué significa? Que si nosotros, en este estudio de Greco, él comenta que si tú tienes una diferencia de IKDC entre el previo y el posterior de más de 16 puntos, significa que el paciente tiene una mejoría real, lo nota clínicamente. Nosotros a los 6 meses teníamos una mejoría de 22 puntos, pero es que a los 8 años, perdón, esto hay un error, es de 42 puntos de diferencia, es decir, mucho mayor de 16, y los pacientes tienen una percepción de que clínicamente han mejorado mucho. En cuanto a la movilidad, tanto extensión como flexión no se veía modificada y el MOCAR también, bueno, pues como veis, fue significativamente superior en los pacientes a los 8 años comparado con a los 4 años y al año, entonces iban mejorando. Como conclusión es que los resultados sí que nos avalan a que nuestra técnica lo que hace es regenerar y que tiene un mejor aprovechamiento del cultivo comparado con el MACI. Entonces este es el caso con el que empecé. Este es el paciente con esta lesión condral que se veía ya en la radiografía y también aquí en la resonancia, 27 años. Veis que tenía esta lesión tan grande y que así es como conseguimos regenerarla. Este es otro caso. Este es un paciente jugador de baloncesto que se rompió el ligamento cruzado anterior en una recepción de un salto y fijaos que también tenía estas 2 lesiones condrales muy grandes. Estos son los trocitos de cartílago que nos encontramos y al final, pues como comprenderéis, no podemos reimplantarlos. Tomamos la biopsia de cartílago y en esta primera cirugía hicimos la plástica del ligamento cruzado anterior. En la segunda cirugía, tras la división de nuestras células y cortar la membrana de los tamaños, aquí vemos como esto, pues tuvimos que hacer una cirugía abierta porque era una lesión muy grande. Esta era la plástica del ligamento cruzado anterior y estas eran las 2 lesiones, tanto cóndilo femoral interno como externo. Y este es el resultado de la resonancia magnética. Vemos la plástica del ligamento cruzado anterior y vemos cómo, tanto en el cóndilo femoral interno como externo, cómo hemos regenerado esa lesión. Quería hablar un poquito solo, ya no me queda mucho, del ratón articular. Estos ratones articulares, estos fragmentos que a veces nos encontramos y que sacamos y volvemos a implantar, pues tenemos que tener cuidado porque nos ha pasado en nuestra unidad de cultivos celulares, hemos estado analizándolos. Y una vez que los analizamos, estos fragmentos y los llevamos a cultivar, nos hemos dado cuenta que a veces en estos fragmentos no crecen células. Por ello lo que hicimos es un estudio, que ahora os presentaré el trabajo, en el que analizamos todos los cuerpos articulares que nos encontrábamos y miramos si crecían células o no. Veis que en este sí que crecían células, por ejemplo.
Y entonces este es el artículo. Y este es un artículo muy interesante porque lo que vemos es que cuando ese fragmento está desprendido del hueso más de un mes, cuando lo analizamos no hay células, es decir, que los fragmentos condrales desprendidos totalmente del hueso subcondral, las células que hay en él se terminan muriendo y el reimplantarlos es una técnica que no nos va a funcionar. Bueno, pues sí, pero vosotros me diréis, ¿y esto es medicina regenerativa? Porque hasta ahora yo os he contado que los pacientes también tienen un IKDC, un MOCAR, lo que queráis, fenomenal, la imagen de resonancia fenomenal, pero no os he demostrado que es regeneración y no reparación, como era el título de mi charla. Para hacer una regeneración y saber que estamos haciendo una regeneración, tenemos que hacer un second look y tomar biopsias. Aquí os las voy a mostrar. Esta es una biopsia de un ACI hecho 15 años después. ¿Vale? La biopsia, y fijaros cómo es un cartílago hialino con colágeno tipo 2 y con condrocitos. Este es el primer caso de un ACI de tobillo que hicimos en el 2004 y este es el second look que fue, fijaros, este es el cartílago normal y este es el MACI. Como veis, sí que tiene menos concentración celular, esa es un poco la idea, pero sí que tiene estos grupos isogénicos típicos de estas lesiones de este cartílago hialino. Este es otro second look, la verdad es que los second look tenemos sobre todo tobillos, porque en estas lesiones que tenemos que hacer una osteotomía del maleolo medial y colocar unos tornillos, esas lesiones, al final esos tornillos mediales, igual que las fracturas bimaleolares de tobillo, suelen molestar porque entran por el ligamento deltoideo y en ocasiones hay que retirar. Si tenemos que retirar esos tornillos, es cuando hacíamos el second look. Este es uno de los pacientes y veis cómo hicimos una artroscopia, vemos el aspecto macroscópico y el aspecto microscópico con estos grupos isogénicos, como veis aquí, típicos de colágeno tipo 2 y de cartílago hialino con colágeno tipo 2, con lo cual sí que podemos demostrar que esto sí que es medicina regenerativa. Y cuando nosotros hemos hecho second look de microfracturas de implantes con células mesenquimales, lo que no encontramos era un fibrocartílago y, como veis, un tejido muy diferente a lo que es condrocitos con 5 millones o el control, o sea, nuestra técnica de disección con control. Este es un caso clínico, es un tratamiento de una doble lesión condral. Es una mujer de 23 años con una doble lesión condral en cóndilo y fémur. Esto os lo pongo porque también se habla mucho si la indicación, hemos dicho un grado 4, malineaciones, etc. Pero mucha gente me pregunta que si también hay una indicación en lesiones en espejo. Bueno, pues en lesiones en espejo con rótula y fémur sí, pero en lesiones en espejo de fémur y tibia no está indicado porque creemos que ya hay un problema de carga y esta técnica no le solucionaría. Bueno, pues bien, en este caso, este es el caso en que vemos aquí la lesión, cómo lo cureteamos, las membranas con esto y cómo quedó. Y en esta es la sutura ósea que hacemos, que puedes hacer una sutura ósea como si fuera una máquina de coser, vas y pones como si fuera una máquina de coser con un bicril, y ese bicril desaparece, ahí no habrá más problemas. Estos son todos los artículos que hemos ido publicando con el grupo del Salk Institute, que es el grupo de investigadores básicos con el que tenemos una conexión, y ahora con el grupo del Salk. Y nada más, muchas gracias. Espero, ¿he estado en tiempo? Sí, perfecto. No te oímos, Pedro, no te oímos. Isabel, muchas felicidades. Has estado fantástica, como siempre, y el tiempo perfecto. O sea que tenemos ahora media horita para una discusión, para un debate. Así que muchas felicidades y, por supuesto, por estar siempre a la vanguardia. Si quieres comentar que celebráis el año que viene, he visto la diapositiva. Bueno, sí, esto es un poco porque estas son dos frases del jefe que creo que es importante y sobre todo en este grupo que tenéis, que me parece que, me voy a inscribir ahora al mail ese, que yo no sé, estoy inscrita, pero no sé por qué, pero ahora mismo en cuanto termine la charla, y el jefe siempre dice que todo hospital que no investiga se empobrece y que el paciente tiene que estar equidistante entre el médico práctico y el investigador. Y con esto nosotros tenemos estos grupos de investigadores y es verdad que es interesantísimo estar juntos, porque al final ellos, el doctor Izpisua, que es el jefe, lo tenemos aquí, es español, lleva viviendo en Estados Unidos toda la vida, y él, le encanta el poder tener tanta conexión con el problema del paciente, con soluciones para el paciente, y bueno, pues nosotros tenemos unos problemas que evidentemente yo no tengo idea de cómo cultivar células, cómo usar los monocitos, los PRPs, las células madre, o sea, no sé
bioquímica como ellos, pero sí que la unión entre todos, la verdad es que es una gozada y así pues al final lo que hacemos es llegar al paciente. Y bueno, pues contaros dos cosas, una que hemos hecho 25 años, la Clínica Centro, y estamos súper contentos. Esperemos estar otros 25 y como el jefe, ese seguro que está, la que no voy a estar soy yo seguramente. Y luego, bueno, pues en mayo del año que viene será aquí el Congreso de Isokinetis. Tenemos la verdad que el lujo de que va a ser aquí en España, va a ser en el campo del Atleti. Es un congreso de medicina del fútbol y la verdad es que es súper interesante porque no solamente estamos médicos, traumatólogos o médicos del deporte, sino que también estamos fisioterapeutas, preparadores físicos, jugadores, psicólogos, y creo que es muy bueno esta reunión multidisciplinar y que todos estemos conectados, ¿no? Así que estáis todos invitados y nada más. Muy bien, Isabel. Pues muchas gracias nuevamente. Intentaremos asistir al Isokinetic, que no es frecuente que sea en España, así que lo habéis conseguido y lo tenemos muy cerquita, así que ojalá podamos estar. Bueno, pues se abre el turno a las preguntas. Aquellos asistentes, aquí hay una serie de asistentes que están en directo, Isabel, pero te puedo asegurar que cuando más repercusión tiene esta charla se graban y en diferido ya te los va viendo, porque es verdad que un viernes a las 5 de la tarde no todo el mundo puede disponer del tiempo. Entonces, yo tengo preparado algunas, pero qué duda cabe que si alguien quiere levantar la mano o hacer alguna pregunta, pues a su casa viene. Empezaré yo porque ahora mismo no veo ninguna. Y bueno, has hablado que estas técnicas pueden estar al alcance tanto de los pacientes como de los médicos, ¿no? Yo me voy a referir a la parte de los médicos y yo quiero preguntarte si yo tuviera un paciente con una lesión cartilaginosa que tuviera indicación de estas técnicas de cultivo de condrocitos, ¿cuál sería la sistemática para ponernos en contacto con vosotros, por si nosotros se pudieran mandar nosotros el cartílago de una cirugía y vosotros lo cultiváis y nos enviáis luego el ICC, o eso no lo estáis haciendo? Es decir, podemos desde centros periféricos externos al centro encargaros un ICC para que nosotros lo volvamos a poner, o eso no lo estáis haciendo? Sí, de hecho lo hacemos. Nosotros estamos mandando a día de hoy cartílago a Valencia, en el Hospital de Valencia público lo llevan poniendo desde el doctor Nebot hace muchísimos años y les mandamos las células. Luego lo están haciendo también en el doctor Maestro en Oviedo, en Sevilla en FREMAP de Madrid y nosotros. ¿Y cómo es la sistemática? Entonces, claro, es lo que te decía, a ver, aquí hay dos opciones. Claro, o sea, yo lo ideal o lo que yo recomiendo es que lo hagáis vosotros, porque para mandarme a mí el paciente y que lo haga yo, pues tampoco tiene la gracia. Vale. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para hacerlo vosotros? Darlo de alta en vuestro hospital como farmacéutico. O sea, tenéis que hablar con el farmacéutico de vuestro hospital, porque esto es un medicamento. Entonces, cuando tú quieres usar un medicamento en tu hospital, ¿qué tienes que hacer? Irte a farmacia y decirle, oye, que quiero Nolotil. Y entonces Sí. lo da como un producto, lo da de alta, lo compra y lo trae. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar con nuestro farmacéutico para que el farmacéutico pida a la agencia del medicamento que quiere usar este fármaco. Y como nosotros estamos acreditados para producir este fármaco, bueno, nosotros no, la sala de cultivos celulares, o sea, Centro no, Amplicel, está acreditada, pues ellos dicen, pues a ver, ¿quieres comprar este Nolotil a Amplicel? Pues a ver si Amplicel puede venderlo. Pues sí, puede venderlo porque está acreditado. Pues entonces venga, va, ¿sabes? Y entonces tienes que dar de alta la autorización y entonces lo podrías colocar. Pero es verdad que ese trámite no es tan... O sea, Sí. hay que hacerlo, ¿vale? O sea, quiero decir que lo primero, tenéis que hablar con vuestros farmacéuticos de vuestro hospital y que es un trámite que hay que hacer. ¿Que es tan fácil como hacerlo? Sí, pero que bueno, que el farmacéutico lo tiene que hacer. Vamos, que no es como nosotros pido Sí, un clavo T2 de fémur, ¿no? sí, sí, sin duda. No. Pero los que ya tienen experiencia y lo están haciendo, ellos mismos recogen las muestras de Sí, tejido claro, sano y lo esto lo envían. mandan, claro, o sea, ellos cogen, a ver, la muestra de la biopsia te la dan en un bote con un demen. Demen es un medio de cultivo normal, tiene que ser estéril. Entonces, esos botes de demen a veces se los damos nosotros, o por ejemplo, en el hospital, en el PSET de Valencia, como ya hacen tanto, se lo preparan ellos en laboratorio. Entonces, ellos ya tienen como botes de demen allí y entonces le van echando cuando tienen. Entonces, ese bote a temperatura ambiente nos lo mandan. Nosotros lo cultivamos y el día que se queda volvemos a mandarlo a temperatura ambiente. Puede tener hasta 3 días de decalaje entre mandarlo y hacerlo.
O sea, que lo mandamos normalmente el día anterior Días a la son cirugía. viables, los condrocitos son viables durante 3 días, ¿no? No hay problema. Claro, si estamos a temperatura ambiente como están en nuestro cuerpo. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 Nuestro sí, cuerpo, sí. los condrocitos están en nuestra temperatura, ¿no? No precisa menos 40 grados como otras terapias. Nada, nada, nada. Lo que sí podemos es congelarlo entre la biopsia y el implante. Esa es otra pregunta muy frecuente. O sea, la gente coge la biopsia y a veces yo, por ejemplo, ¿qué hago? Cuando tengo un fragmento ostocondral de un paciente joven, pues yo lo reimplanto, pero cojo biopsia. Y esa biopsia le digo congelarla. Y vamos a ver cómo va. Si ese fragmento ostocondral está creciendo y está bien, pues aquí quietos parados. Si dentro de 5 años o de 10 años tenemos un problema, pues cojo y lo descongelo, pero ya tengo unas células de hace 10 años, que son mucho más jóvenes siempre y mejor, ¿vale? Y no tengo que hacer la primera cirugía, ya la tengo. O sea, Muy que bien, también a veces lo cojo la biopsia de cartílago como por si acaso. muy bien. Bueno, yo tengo más preguntas, pero estoy viendo que tenemos entre los asistentes nada más y nada menos que a Luis Til Mm. y a Guillermo Álvarez, que son pesos pesados en la SETRADE, ¿no? También está José Jiménez Lucena, José Páez. Yo quisiera, si es posible, darle voz a ellos para ver, por ejemplo, Luis Til, tú que tienes mucha experiencia también en lesiones de cartílagos, si estas técnicas, que la conoces de sobra, pero si las tienes en tu cartera de servicio o tú realmente utilizas otras técnicas para las lesiones del cartílago. No sé si me estás escuchando, Luis. O Guillermo. Guillermo, y si se están conectando. Mm. Activar audio. Sí, o Ahora es. Sí. tengo voz. Sí, Sí, ahora ahora sí, ¿no? tienes. Te he pillado aquí, te mato, Luis, Vale. pero tú tienes que participar. Cuéntanos un poquito qué tal, qué te parecen estas Oye, técnicas, experiencia. bueno, en primer lugar, como soy el primero de la audiencia que me toca hablar, felicitarte a ti por la energía de seguir convocando a esas clases magistrales que no son tan útiles a los que estamos en el día a día para mantenernos, precisamente para mantenernos al día. Y luego agradecer mucho y felicitar a Isabel porque ha sido súper clara y he entendido muchas cosas. Yo tengo algunos pacientes que han sido tratados ya en centro y que precisamente ahora recuerdo uno que tiene las células congeladas, que es el último ejemplo que está y que de momento no ha desarrollado la lesión condral, pero porque fue tratada en un principio con un ligamento cruzado, pero bueno, yo personalmente no tengo experiencia, pero sí que he derivado a algún paciente a ellos. Y lo que quería preguntarle es esto. Ha dicho que los ratones articulares no son viables porque no crece nada, pero si estamos ante una lesión traumática aguda como aquella del jugador de baloncesto, si creía que estos fragmentos podían ser viables. Esta era una Sí. pregunta. Y la segunda era respecto qué papel tiene la interfaz, biológicamente, ¿cuál cree que es el papel de la interfase entre el hueso y el cartílago, ¿no? Que es desde donde nacen aquellas columnas de cartílago que todos tenemos presentes en histología y que ya ha mostrado algunas. Y claro, vosotros estáis implantando un tejido cartilaginoso, pero que luego a lo mejor que es a base del estímulo de la carga o del estímulo suave y progresivo el que nos permite que se regenere. No sé Pues si me explico. sí, sí. A ver, Luis, bueno, lo primero, hola, que me encanta verte. Que, que muchas gracias por invitarme a esto, que me encanta. Y luego, a ver, la primera pregunta. Nosotros sí que reimplantamos los fragmentos. Lo que pasa es que lo que hemos visto es que cuando ese fragmento lleva fuera de su sitio mucho tiempo, es cuando no crecen células. Pero si es una lesión traumática o lleva poco tiempo fuera, incluso tuvimos un caso en el que estaba como parcialmente desprendido de esto que están como un poquito así levantados. Ah, sí. En Sí, ese es verdad que había menos células, pero había. O sea que, entonces, ¿qué es lo que nos hizo pensar esto? O sea, nosotros, si son lesiones traumáticas agudas y el fragmento es grande, lo reimplanto. Si son lesiones osteocondrales, hueso y cartílago, grandes y en chicos jóvenes, también lo reimplanto. Porque es que es verdad que tengo ahora un montón de niños de 13, 14, 12 años. Digo, pero ¿cómo voy a dejar este boquete aquí? Entonces lo suelo reimplantar.
aún habiendo pasado más de un mes. Es verdad que si ya llevan personas, pues yo que sé, ya gente ya más mayor, más de nuestra edad, que lleva con un hueso libre no sé cuánto tiempo, pues no, pues eso no lo reimplanto porque digo que eso no va a ser viable. Pero eso lo que nos hizo pensar, Lluís, es ¿por qué ese fragmento? Porque siempre nos han dicho que el cartílago está alimentado por el líquido sinovial y por el hueso Sí. subcondral. Entonces, si ese fragmento está en el líquido sinovial, ¿por qué se mueren las células? Porque en principio tienen que estar alimentadas. Entonces, claro, yo pienso, digo, se mueren porque no están en contacto con el hueso subcondral, que es el que realmente les da la vida. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que yo creo que el hueso subcondral tiene un papel fundamental. Creo que hay algo ahí, de hecho, en nuestro second look sí que vemos colágeno tipo 2 tal, pero de las capas del cartílago, la capa esta calcificada que tenemos entre el hueso y el cartílago no es como el cartílago nativo. O sea, lo que hacemos es regenerar, pero no es tan perfecto. Yo a los pacientes les explico, digo, esto es un desconchón en la pared, ponemos algo bueno, pero ya se nota que hay un desconchón. No es, la capa más calcificada del cartílago, que es la que está pegada al hueso subcondral, es diferente. Y para mí creo que es fundamental esa capa. Yo creo que si esos fragmentos que se salen de ahí se mueren, es porque del hueso viene todo. Ahí tenemos que estudiar, y de hecho se está estudiando mucho ahora, esta unión del hueso subcondral, qué afectación tiene, etc. Y lo que sí es verdad es... yo creo que nos falta tanto por estudiar y tanto por regenerar, pero creo que cuando hacemos las perforaciones o las nanofracturas o las microfracturas o lo que sea, a mí es que lo de afectar al hueso subcondral no me gusta mucho. Sí que si está muy escleroso o tal, pero si no, el hacerle perforaciones parece que estás dañando lo que quiero que cure al cartílago y donde tiene que el cartílago sembrarse. Entonces, no somos por eso muy partidarios de hacer mucha nanofractura, microfractura, sobre todo en gente joven, porque el resultado es 2 años y en 2 años siguen siendo jóvenes. Isabel, ¿Me permites, Pedro, me permites otra pregunta? No, claro, Luis, claro, para eso estamos. No, porque es que mientras ella hablaba antes, se me ha ocurrido y ahora me había olvidado. Mira, ella ha puesto dos límites, los 55 años de edad, y luego ha dicho que si hay desaxaciones, pues claro, el factor mecánico es fácil de entender que no seguirá castigando el cartílago. Y si corregimos esa desaxación, por ejemplo, sería un buen momento para coger células o cartílago y luego cultivarlo, y en un segundo tiempo, cuando ya tenemos corregido el eje, ¿tendría sentido o tienen alguna experiencia en este sentido en casos de... Pues estoy pensando pues, en los jugadores de fútbol, el típico genuvaro que tenemos una lesión condral y está en el final de su carrera, incluso puede dejar el fútbol, pero sabemos que esa rodilla va a estar encaminada a una catástrofe y tiene no es un normoeje para nada. Entonces, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo o lo han hecho? Sí, de hecho lo hacemos. Nosotros tenemos pacientes con inestabilidades rotulianas que, claro, se luxa la rótula, tienen una lesión condral. Claro, si le pones una lesión condral, si le pones un implante cartílago y no centras la rótula, se va a volver a luxar y se va a ir. Tenemos entonces osteotomías, medializaciones de tendón patelar. Tenemos ligamentos cruzados, claro. Tú tienes que, si una rodilla está inestable, también le tienes que hacer ligamento cruzado. Le tienes que hacer osteotomías y tenemos implantes de menisco. Todo eso asociados al implante de cartílago. Entonces, perfecto. ¿Cuál es el caso ideal? El caso ideal es la osteocondilitis secante que os he enseñado. Claro. Pero claro, hay casos extremos, o gente joven que ya ves, un chico de 30 años sin menisco y con un varo, y dices, venga, pues hacemos una osteotomía, el implante y el menisco. Tenemos de esos casos y lo que hacemos es lo que tú dices, Luis. En la primera cirugía que hacemos la artroscopia, tomamos la biopsia y hacemos lo que tengamos que hacer. Y en la segunda cirugía el implante. No nos gusta juntar el implante con estas cirugías porque, a ver, la cirugía de implante de cartílago, la complicación más frecuente es la artrofibrosis. Claro, si tú añades el implante de cartílago a una osteotomía o a una medialización, el grado de fibrosis va a ser mayor. Entonces preferimos hacerlo en la primera cirugía, recuperar la movilidad de ese paciente y una vez que ya tenga la movilidad, entonces hacer el implante.
Muy bien. Claro. Muchas gracias. También tenemos con nosotros, Luis es el vicepresidente primero, que por cierto me ha escrito Jordi Puigdelíbol, que no podía estar porque estaba en México y nos daba un saludo. Y también está Guillermo Álvarez, vicepresidente segundo de la SETRADE, que ha hecho una pregunta por escrito, pero si está presente, que creo que sí, nos lo puedes hacer oralmente. Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues nada, enhorabuena, Isabel, por la presentación y sobre todo por, como dice Luis, ¿no? La claridad y los resultados, ¿no? Que me parecen espectaculares, ¿no? La pregunta que le he lanzado a Pedro por escrito, que te la hago aquí, es, has hablado un poco de ello, estás hablando de tratar esta lesión desde el ámbito articular, pero ¿qué opinas el tratamiento actual desde el ámbito subcondral o si en el futuro ves la opción de algún implante de células en el ámbito subcondral que podría incluso hacer cambiar un poco la mentalidad del tratamiento, ¿no? Son dos preguntas, ¿no? La primera, lo que se hace actualmente, ¿no? Que yo creo que has adelantado algo, ¿no? En el ámbito subcondral y si en el futuro ves alguna opción, ¿no? A este nivel. El hueso subcondral creo que es fundamental. Por ejemplo, implantar células de cartílago en el hueso subcondral, ningún interés, porque el cartílago no está en el hueso. Tenemos que ver qué implanta. O sea, yo creo que el hueso subcondral, tratarlo, creo que es fundamental. Los factores de crecimiento, como lo estamos haciendo ahora, no, pero porque ya sabéis que nosotros lo que opinamos es el viernes hace una semana, se publicó un artículo nuestro en el Cell Stem Cell. Y de lo que habla es de una proteína que rejuvenece las articulaciones. Ha sido un boom en el mundo de ciencia, lo hemos hecho con Izpisua, con nuestro compañero, y entonces rejuvenece las articulaciones porque lo que hace es modificar el condrocito, hacer que ese condrocito se vuelva más joven. Pero no con células, sino con proteínas o marcadores que hacen que esa célula mejore. Pero fijaros el problema que hemos tenido, y es que esas proteínas las tienes que meter dentro de la célula. O sea, quiero decir, cuando tú colocas, ahora mismo, por ejemplo, colocamos los PRPs intraarticulares, ya sabemos que al condrocito no le llega a la membrana sinovial, a tal, pero al condrocito dentro no le llega. Entonces, el problema es que tenemos que buscar qué proteína sería bueno o qué factor tendríamos que colocar para el hueso, para el cartílago, para el músculo, para lo que fuera, y que esa proteína se uniera a la membrana y entrara o modificara esa célula. Porque lo que sí nos pasó en otro estudio que hicimos es que tenemos unos resultados estupendos en placa Petri y cuando nos fuimos a la rata no. Y nos dimos cuenta que es que teníamos que infectar a la célula con esa proteína, o sea, teníamos que buscar algo que esa proteína la introdujera dentro de la célula. O sea, que es que, quiero decir, yo creo que tenemos que tratar el hueso subcondral, estoy segura. El inyectar las células creo que no las veo, porque no veo inyectar células dentro del hueso subcondral. Sí que veo poder inyectar factores que modulen respuesta y que mejoren, pero tenemos que ver qué factor y cómo lo introducimos, que me parece difícil, ¿eh? O sea, de hecho ahora una de las cosas que nos ha facilitado y que el trabajo que salió el viernes, en diciembre vienen los investigadores de San Diego, del SOC, y vienen y vamos a diseñar el ensayo clínico que se va a hacer en España. O sea, el ensayo clínico se hace con nosotros en España, de la investigación de ellos allí. Y una de las cosas que tenemos que ver es eso, cómo lo vamos o sea, qué dosis, qué vía de administración, o sea, no es fácil, ¿eh? Complejo. Pero, vamos, estoy de acuerdo contigo que lo de el hueso subcondral creo que tiene ahí un papel, ¿no? Algo muy importante, sí. Isabel, ¿conoces la técnica de Alberto Gobi que lo publicó hace ya, la osteocoreoplastia? ¿Qué te parece esa técnica? ¿Le das su valor o...? ¿Qué, perdona, que no te he oído? La osteocoreoplastia de Alberto Gobi. Alberto Gobi publicó una técnica cilindro esponjosa y con cresta ilíaca y con pack y lo introduce retrógradamente, ¿no? Como decía Guillermo, desde su hasta... ¿Qué te parece esa técnica? ¿Le das...? Hombre, quiero decir, eso, si tú tienes un hueso malo y le colocas injerto óseo, pues está muy bien, ¿sabes? O sea, quiero decir, lo que estás haciendo es quitando un hueso enfermo, pero yo creo que para un edema óseo
hacer eso no lo haría. Yo lo haría si realmente tengo un daño estructural. Pero igual que te digo que, por ejemplo, a mí los injertos en fresco me parecen fenomenal, pero me parecen fenomenal para daños estructurales, pero no para lesiones condrales o osteocondrales pequeñas. Creo que el injerto en fresco, y luego el otro día puse yo un injerto en fresco porque teníamos un daño de toda la estructura y cuestan 8.500 euros. O sea, que decir, que te lo den, que lo tengas, o sea, que también es un coste tremendo. Entonces, yo sí que creo que tenemos que tener un injerto en fresco, o podemos tener injertos óseos, o coger lo que dices tú de injerto óseo, pero yo para un edema lo veo exagerado. O sea, que decir, que al final no lo vería. Isabel, estas técnicas son pioneras en España y no se hacen en muchos centros. ¿Tenéis contacto, las centros, vosotros, con otros grupos satélites que lo hagan en España o en Europa? ¿Habláis de estos temas en un grupo de estudio cerrado? Porque en España, ¿quién más lo hace? A ver, en terapia celular, terapias celulares de condrocitos, en Europa solo estamos acreditados nosotros. O sea, que estamos hablando de algo súper exclusivo. Estuvo acreditado el MACI, pero lo quitaron la agencia, o sea, pero ya no se hace en Europa. Y ha estado acreditado Spherox, que era una empresa alemana que vino a hablar con nosotros, como dices tú que estamos conectados, sí, estuvimos hablando con ellos, además vinieron ellos a Madrid, les estuvimos enseñando todos, y ellos tienen el Spherox, que eran esferas de condrocitos que estaban metidos, o sea, los condrocitos estaban metidos en unas esferas y la superficie de la esfera tenía pegamento. Y entonces se pegaban unas esferas a otras, entonces lo ponías como si fuera, yo qué sé, como si fuera una pistola que vas haciendo y lo ponías. Y en Alemania se usaba, y se usaba bien. Pero ¿sabes lo que ocurre? El problema que tenemos con la terapia celular es que la terapia celular no es un negocio, pero es un servicio. Correcto. Entonces, como no es un negocio, de hecho es caro y difícil de rentabilizar, porque no es rentable, o sea, ya te digo, una sala de cultivos celulares es deficitaria, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta empresa alemana se ha quedado ahogada y ha tenido que vender, y ha vendido a los chinos. Y entonces ya ha desaparecido de Europa. Entonces, las agencias de medicamento ahogan tanto a todo esto, porque, a ver, esto está erróneamente considerado un medicamento, porque realmente si yo cojo mis células, me las cultivo y me las vuelvo a colocar, es casi como un trasplante, como la sangre, o sea, en realidad estoy haciendo un autotrasplante, o si quieres un allotrasplante, aunque fuera un autotrasplante, pero es un trasplante, no es un medicamento, no es un medicamento como tal. Pero como fue considerado como medicamento, dependemos de las agencias de medicamento. Las agencias de medicamento están pensadas en productos químicos de farmacia y esto no lo es. Entonces, te ahogan hasta tal punto que dices, es que esto no es un medicamento. Entonces, los costes que tienen y los tal, entonces te ahogan mucho. Entonces, ahora mismo, en resumen, en el mundo tenemos, bueno, en China no te sé decir lo que se hace, ¿vale? Pero en el mundo se hace el nuestro en Europa, el MACI en Estados Unidos y en México hay un grupo de Monterrey que también está haciendo en una universidad. Pero ellos no lo pueden hacer, o sea, no es una sala de cultivos celulares para pacientes como tal, sino que es una sala de investigación que no tiene ánimo de lucro desde la universidad y que puede donar las células a los pacientes, pero bueno, está hecho así un poco... Pero en México también lo hacen. Pues realmente es digno de alabanza lo que estáis haciendo porque es algo pionero a nivel de toda Europa, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? de tener la clínica centro. Pero, por ejemplo, Pedro, hemos pensado en ir a la agencia europea a autorizar a la agencia europea, imposible. O sea, se nos va, o sea, quiero decir, nos ahoga. O sea, es imposible. O sea, los costes que puede tener, los años que necesitaríamos y tal, imposible. Vale. Tenemos todavía 6 minutos. Yo tengo más preguntas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje has dicho que se puede hacer por cirugía abierta, por cirugía artroscópica? Me parece complejo por cirugía artroscópica porque estamos trabajando con suero, en su mayoría es difícil, se puede soltar. Yo quiero saber qué porcentaje lo hacéis para que la audiencia se ponga un poco en porcentaje abierto versus porcentaje artroscópico, Isabel. Pues mira, poco, tienes toda la razón, porque además yo te digo una cosa, o sea, lo que más hago a día de hoy es el mini open. Vale. O sea, ni abierto ni artroscópico. Incluso a veces hago el mini open asistido por artroscopia, o sea, abierto, o sea, En seco, ¿no? Mini open en seco,
Eso es. Pero con artroscopia lo veo mejor, pero yo por artroscopia hago, bueno, a ver, que es una lesión pequeñita y tal, no sé qué, pero es que las lesiones pequeñitas, pues a veces hago un sarcoplastia o sea, que las lesiones pequeñas no necesito esto. Y lo que sí me queda claro es que lo que tengo que dejarlo súper bien hecho. Entonces lo que no vamos a hacer es ponernos a hacer células y luego estaréis sufriendo para meterlo. Se caiga, claro, claro. Entonces lo que más hago, mini-open. Muy bien. Mini-open en medial o en lateral o en la tróclea o donde sea, claro. En la tibia has dicho... La rótula siempre es abierto. Claro. Siempre es abierto. Isabel, ¿qué opinas de otras alternativas terapéuticas que hay, que están saliendo ahora? Hay una casa comercial potente en artroscopia que ha diseñado en un solo paso, que venden un poquito eso, el tomar muestras de condrocitos autólogos en el mismo acto, filtrarlos, agruparlos y mezclarlos con trombina y con PRP, se hace una masilla y se vuelve a colocar en la lesión. ¿Qué te parece esa técnica? O sea, el problema es que tú las células las tienes que tripsinizar. O sea, tú a cartílago, tú cuando tienes cartílago, el cartílago es muy denso. Y esa densidad hace que te distribuya las cargas fenomenal. Pero como es tan denso ese cartílago, tú las células, si tú tienes trocitos de cartílago, claro, tú vas a tener trocitos de cartílago en la zona que implantes, como quieras. Pero la célula de cartílago de ese trocito no va a ir al otro, porque no puede desplazarse, porque el tejido es tan denso que las células no son capaces de ir a la zona mala y producir tejido. Entonces, esas lesiones que van a ser trocitos de, pues como si fuera una mosaico de pequeñita, o sea, va a tener un trocito de cartílago, un trocito no, trocito. ¿Sabes lo que te quiero decir? La unión entre los trocitos no va a ser cartílago, va a ser cicatriz. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque o sea, que no hay integración, no hay crecimiento celular entonces, ¿no? O sea, las células no van a crecer. Ya. Pero porque la célula, la matriz extracelular es tan densa, que de hecho, tú cuando ves el condrocito, mira, si os vuelvo a compartir la pantalla un momento, ¿vale? Sí, cómo no. Mira, en estas lesiones, es en esta. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Estas células, mira cómo se ponen en grupos. ¿Por qué se ponen en grupos? Porque no pueden ir aquí. ¿Me estáis viendo, no? Sí. No pueden ir aquí, es solo matriz, no hay célula. Aquí hay un montón de células. ¿Por qué? Porque estas células no se pueden mover de aquí. Porque esto de aquí a aquí es tan denso que no pueden salir. Sí. Entonces yo lo que pienso es que si hacemos trocitos, las biopsias esas, pues serán trocitos de cartílago alrededor, pero no van a poder ser, mira, aquí tienes otro. O sea, fíjate estos grupos de aquí, pero aquí no hay nada. Aquí hay otro grupito, aquí hay otro grupito. Entonces, ¿se dividen las células? Sí se dividen, pero se dividen y se quedan aquí. Porque no son capaces de migrar de aquí a aquí, porque es muy densa esa membrana. O sea, esa matriz, al ser tan densa, no es capaz de migrar. Y si no es capaz de migrar, no te va a migrar. Si en un tejido normal no migran, ya dejo de compartir, no van a migrar en trocitos de biopsia, ¿sabes? Muy bien. Pues, quiero decir, si al final es que tenemos que conseguir el condrocito halogénico, Pedro. Ese es el futuro. Claro. Que yo tenga, igual que tengo un tornillo de 4,5 canulado, yo tenga unos viales de condrocitos halogénicos que cuando los necesite los pongan. Claro. ¿Por qué no podemos tener un condrocito halogénico si tenemos a vascular, a neural, a linfático? O sea, es que realmente no tiene por qué dar ninguna reacción. Seguro que en breve nos sorprendéis con algo por ahí, seguro. Estamos intentándolo, pero la agencia de medicamento también es otra tela para conseguir condrocitos halogénicos, pero bueno. Bueno, Isabel, última pregunta y obligada. ¿Podemos entonces afirmar que el cartílago se puede regenerar? Cultivando células sí, si no, no. Incluso, si te pones más, podríamos cultivar, o sea, nosotros desde células madre, desde células mesenquimales hemos conseguido condrocitos, ¿eh? Pero los manipulamos. O sea, tú porque pongas células madre, en la membrana no se van a hacer condrocitos. No. ¿Vale? Entonces, para que esa célula madre sea condrocito hay que manipularla y lo hemos conseguido. Pero claro, cuando hemos manipulado una célula ya no podemos colocarla en el humano, porque ya una célula manipulada no sabes qué va a pasar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, totalmente. Entonces, creo que usaremos incluso otras cosas. A lo mejor el día de mañana si nos dejan manipular otras células o yo qué sé. No sé. Creo que además incluso podemos usar algunas otras cosas. Muy bien. Bueno, pues son las 6 de la tarde. Yo quisiera lo primero, si alguien en la sala tiene alguna otra pregunta para la doctora Guillén.
Bueno, son las 6, perfecto. Bueno, Isabel, pues nada, vamos a concluir. Yo me gustaría dejarte una última minuto para despedirte y queremos darte desde aquí las gracias por tu excelente trabajo. Cuando quieras, por favor, ha sido un placer. Bueno, primero, Pedro, darte la enhorabuena. Yo creo que eres incansable, o sea, es alucinante la persistencia que tienes como trabajador y cómo estás en este mundo, ¿no? Y creo que, bueno, pues es un ejemplo a todos, ¿no? El querer montar este grupo, que hagamos las reuniones y tal, me parece impresionante. Dar las gracias a Setrade, que bueno, que voy a decir yo de Setrade, que es como la sociedad de las más amigas que puedo tener. Y encima, pues ahora con Lluís y con Guillermo y con Jordi, pues es que vienen unos años muy buenos. Han sido muy buenos, ¿no? Siempre. Yo creo que Setrade ha sido una organización que a mí me ha encantado siempre. Pero bueno, que va en aumento y que además tiene mucha visibilidad Setrade en el mundo de traumatología y de medicina deportiva. Y luego, pues nada, muchas gracias también a BSJ, ¿no? Porque siempre está ahí organizándonoslo todo Es verdad. y estando ahí, que siempre parece que no agradecemos a los que están detrás, ¿no? Y hay mucha gente detrás de toda esta organización, o sea que también muchas gracias a ellos. Isabel, muchas gracias. Por supuesto, dale un abrazo al jefe, a tu padre, que yo veo que está recogiendo premios cada semana últimamente, ¿no? Es horroroso, ¿no? Está tremendo, está tremendo. Fue muy bonito, le dieron miembro de honor de la Real Academia de Doctores y la verdad es que fue un acto muy bonito, el sitio espectacular, yo de verdad que hay sitios tan bonitos. Qué bien, qué bien. Espectacular. Recuerdo una anécdota con tu padre, hace 13 años se celebró el ICRS en Sitges y él iba de sala en sala como un R4 sin parar de tomar nota, pero es que lo he vuelto a ver 13 años más tarde contigo y seguía con esa vitalidad, con esa inquietud, digo, pero este hombre no tiene fin tampoco, ¿no? Es una cosa... El otro día me reía porque estaba en Panamá en el Congreso Panameño de Traumatología y entonces, bueno, pues hablé de cartílago, pero hablé también de robot. Y decía, bueno, esto para los jóvenes, porque ya los mayores los robots, digo, bueno, perdone. Digo, yo tengo un jefe que fue el primero que se formó en robótica, que se fue allí a Luxemburgo a que le dieran el curso formativo con cadáveres en robot. Digo, o sea, que es incansable. Digo, o sea, que esto de mayores o menores no... La verdad es que qué suerte de poder disfrutarlo cada día tendrás. Así Bueno, que... pues desde aquí vamos a dar por finalizada la charla número 17 del grupo de estudio de terapia biológica, Grupo Grefi. Como siempre, dar las gracias a Isabel Guillén por su tiempo, que me consta que creo que tienes que seguir operando, Isabel. ¿Es cierto? Sí. ¿Has hecho una Pero pausa? ahora ya sí que no tengo prisa, ahora ya Eso, lo que Dios quiera. De verdad que agradecemos tu tiempo, ha sido muy interesante y seguro que los que vean esta charla ya grabada en diferida, que lo tendréis en la plataforma de Setrade, lo vais a disfrutar mucho. Gracias, por supuesto, a la Junta Directiva, a Jordi, a Justil, a Guillermo por el apoyo también al Grupo Grefi y a los asistentes. Desde aquí damos por cerrado, por tanto, esta charla magistral. Os esperamos el mes que viene con la doctora Isabel Andía, experta en terapia biológica, que nos va a dar una charla fantástica. Así que, por tanto, queda clausurada la charla 17 del Grupo Grefi. Muchas gracias. Gracias a ti.